Decía Virginia Woolf que los libros son el reflejo del alma. No puedo estar más de acuerdo con esta frase. Y es que no concibo un mundo sin libros. Desde muy pequeña forman parte de mi vida y espero que así sigan siendo durante mucho tiempo. Siempre he pensado que hay un mundo interno y personal en la lectura. Por eso hay tanta diversidad de gustos literarios. Y es que no cabe duda que lo que llevamos dentro se refleja en nuestra lectura. De ahí que un mismo libro nunca significará lo mismo para dos personas. Para mí, leer significa abrir la puerta a nuevas vidas, nuevas culturas y nuevas formas de sentir. Es como un refugio contra las vicisitudes de la vida, un hogar que me abraza y me hace sentir que no estoy sola en este mundo. Y eso gracias a lo que otros me muestran a través de esas historias que narran, relatos que poco a poco voy interiorizando. Así que de ahí supongo que viene la afirmación de que los libros son como un reflejo e incluso un espejo del alma. Hola, bienvenido a El alma de las palabras, el podcast en el que las palabras, la creatividad y las emociones son una seña de identidad propia. Soy Beatriz Fanzón, storyteller, copywriter y escritora, y estoy encantada de estar al micro un episodio más. ¡Comenzamos! Buenas, bienvenido a un nuevo episodio del alma de las palabras. En este segundo episodio vamos a hablar sobre algo que me toca muy de cerca como escritora emprendedora, la literatura. Y es que el pasado 19 de octubre se celebró el 5º Día de las Escritoras, con el fin de visibilizar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia, a partir de lecturas de fragmentos representativos de sus obras. Podríamos decir que la literatura escrita por mujeres está a menudo espoleada por una conciencia esencial del esfuerzo. Y es que a lo largo de la historia, a la voz de las mujeres se les suele salar un aliento esforzado, como si tratara de una conciencia constante de la que la vida siempre ha de exigirles más que a los hombres. Cuando, desde mi punto de vista, quizá no debería ser así. ¿No crees? Y es que es en momentos como este, cuando reflexiono sobre el oficio de escribir y sobre todo lo relacionado con las mujeres escritoras. Aunque las escritoras cosechen buenas críticas en los lanzamientos de las novelas, no son pocas las veces en las que vemos que en los rankings finales desaparecen. Y esto mismo ocurre con una multitud de premios nacionales e internacionales, siendo el resultado de 10-1 a favor de los escritores. Así que imaginad la desigualdad establecida que hay ahora mismo en el mundo editorial. Aunque Virginia Woolf ya advirtió en 1928 que toda escritora debería tener un cuarto propio. Y estamos hoy en día en 2020 y algunas creadoras aún siguen buscando ese cuarto propio, esa habitación propia en la industria cultural. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que no hay una palabra masculino equivalente a musa. ¿Por qué no hay muso? ¿Por qué no utilizamos muso? Yo eso muchas veces me lo pregunto, porque en mi caso yo sí tengo un muso. Pero cuando lo dices a otras personas lo de que tienes un muso, suena un tanto raro, un tanto extraño. No estamos acostumbrados. Y es que el lenguaje sitúa a la mujer como una fuente de inspiración y al hombre como el creador que bebe de ese halo y lo transforma en arte. No solo en arte literario, también en pintura o en música se utiliza la palabra musa. Sin embargo, aunque el idioma haya discriminado a las escritoras a lo largo de la historia, sí que ha habido mujeres escritoras que se han revelado a base de papel y pluma para dejar un extraordinario legado en la literatura que aún hoy en día no ha sido del todo reconocido en muchos aspectos.
Es por eso que se ha instaurado el Día de las Escritoras, para rescatar a todas esas mujeres del mundo, de la literatura, de la cultura y la historia, y que no permanezcan en el olvido. Y es que no cabe duda de que todavía hoy sigue pasando, puesto que en momentos cruciales de nuestra existencia acudimos a la literatura, a los libros, en busca de respuestas. Y es que en la educación que tenemos hoy en día, tanto en los colegios como en las bibliotecas, sobre todo en la educación escolar, nos encontramos en mayor medida con la experiencia de escritores de género masculino. Por ejemplo, cuando hablamos del amor, lo asociamos a poemas de Becker o a Pedro Salinas. Cuando hablamos de el vacío que deja la pérdida de un ser querido, recordamos las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique. E incluso cuando lo de quedarse embarazada no se materializa, buscamos un personaje creado por un hombre, en este caso Yerma, que fue escrita por Federico García Lorca. Pero estas asociaciones no se producen porque no haya mujeres que hablen de amor, concepción, pérdida o frustraciones. El problema de ello reside en lo educativo, en la educación que tenemos hoy en día en los colegios e institutos, porque ya desde pequeños nos han enseñado mayoritariamente solo con textos de hombres. Y eso significa que estamos más familiarizados con la figura del escritor como un hombre y con un lenguaje masculino. Pero, ¿por qué no nombrar a esas mujeres escritoras, poetas, poetisas, novelistas? ¿Por qué no nombrar a las ensayistas que nos hacen reflexionar sobre muchos aspectos de la vida? Pues la respuesta es muy sencilla. No nos han educado para apreciar los textos de mujeres que responden a unas vivencias diferentes y a una tradición cultural diferente. Porque, por ejemplo, el caso que hablábamos de cuando no se materializa lo de quedarse embarazada, ¿no sería mucho más sencillo que hablaran o pues se pusiera de ejemplos a mujeres que tienen vivencias experienciales y no a hombres que no lo tienen tan experiencial? Ahí dejo la pregunta. Por eso, aunque sea con un día de retraso respecto al Día de las Escritoras, que en concreto se celebra el día 15 de octubre, me gustaría recordar a todas esas escritoras silenciadas, a las que escribieron con un nombre de hombre, o incluso lo de anónimo, a las que les negaron el talento, a las que no tuvieron una habitación propia, a las descartadas por ser mujeres, a todas esas que no figuran en antologías, sobre todo si hablamos del siglo pasado, a ellas, a todas esas escritoras que merecen ser recordadas y no olvidadas. Porque en la literatura española e hispanoamericana tenemos voces muy buenas. Así que no nos olvidemos de Isabel de Villena, Clara Campoamor, Carmen Baroja, de la generación del 98 y hermana de Pío Baroja, María Zambrano, Luisa Carnes, cuyo seudónimo era Clarita Montes, Concha Méndez, escritora y poeta de la generación del 27, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Zenobia Camprubi, Alfonsina Storni, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Segovia, Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Clarice Lispector, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute.
y muchas otras tantas que podríamos seguir nombrando y que han dejado y deberían dejar huella en la literatura española e hispanoamericana y que son referentes. Referentes para escritoras como yo que amamos la literatura. Y es que este episodio es mi pequeño homenaje a las escritoras. Así que, aunque sea con un día de retraso o unos días de retraso, feliz día de las escritoras, a las que fueron, las que somos y las que serán. Recordad que escribir no es solo una pasión o un trabajo, también es una forma de sentir y vivir la vida, una manera de amar todas esas palabras escritas y que merecen ser leídas. Espero que tú, querido oyente, reflexiones sobre lo que te he contado en este episodio y te unas a dar más visibilidad a todas esas escritoras que merecen ser recordadas y leídas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo en redes sociales o recomendarlo. Si te gustaría que tratáramos un tema, no dudes en escribirme tanto por Instagram como por LinkedIn. Estaré encantada de escuchar tu propuesta. Y hasta el próximo. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast El alma de las palabras. Espero que te haya gustado. Gracias por escucharlo y compartirlo. En 2 semanas te espero en el próximo para seguir compartiendo palabras susurradas al oído.